Recuerden que nos quedamos ahí en la segunda parte del Salmo número 44. Si tienen su Biblia a la mano, por favor, vamos a ir avanzando. En esta segunda parte, recordemos que habíamos dicho ayer que vamos a ver lo que es la crisis, la decepción y la confianza final de Israel. Y a partir del versículo 9, del 9 al 16, se nos muestra la derrota y la crisis de Israel y la mano de Dios en ellas. Y dice la palabra de Dios: pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has venido, vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre, por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Bueno, mis amados, pues ahora vemos cómo el salmista declaraba su gran necesidad presente. Dice: pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar. Realmente en ese momento el pueblo israelí sentía que Dios no luchaba por ellos y por lo tanto no tenían esperanza en la batalla. Y la clave para vencer a sus enemigos, pues era primero prevalecer con Dios. Y esa es la clave que nosotros ahora tenemos, ¿verdad? Ya bien, ¿cómo se llama? Revelada a nuestras vidas. Esa revelación que el Señor nos ha dado a través de su bendita palabra, pues ahora viene a ser iluminada por el Espíritu Santo y nos está dando la clave perfecta para vencer en este mundo hostil, en esta condición que vamos, en la que vamos caminando. Entonces, para prevalecer, para vencer propiamente, tenemos que prevalecer en Dios. En el momento en que dice que nos has hecho avergonzar, pues muchas veces el Señor nos hace avergonzarnos de nuestra jactancia. ¿Para qué, mis amados? Pues para volver y provocar que nosotros confiemos en Dios. Muchas veces, ¿verdad? Lo hemos dicho con nuestra boca, que confiamos en Dios, pero luego nos jactamos ante las situaciones que estamos viviendo y ante el enemigo, ante la circunstancia, pensamos que somos nosotros los que estamos saliendo adelante por nosotros mismos. Y es por eso que muchas veces el Señor tiene que ponernos un alto para regresarnos a la condición correcta, mis amados. Y por eso el salmista dice: nos entregas como ovejas al matadero. Pues este hombre sentía y entendía que para Israel, como nación del pacto, la victoria o la derrota estaba en la mano del Señor. Y es la realidad. Nuestra victoria o nuestra derrota siempre estará en manos de Dios, nuestra vida misma. Por lo tanto, el salmista consideraba que si eran derrotados, esparcidos, vendidos en esclavitud, convertidos en afrenta o escarnio, era porque la mano de Dios estaba detrás de eso, de alguna manera, ¿verdad? Y siempre vamos a tener que notar cuando hay palabras que se repiten. La palabra nos entregas como oveja al matadero, nos has desechado, nos has hecho avergonzar. Mis amados, esto denota simplemente que tenemos que comprender que todo está en manos de Dios. La palabra emuná, la fe, nos tiene que llevar a comprender que todo proviene de Dios, absolutamente todo, que de su mano nosotros recibimos todo. Entonces, cuando aparentemente algo, perdón, cuando aparentemente algo está en contra de nosotros o es algo malo, entre comillas, para nosotros, aparentemente malo para nosotros, tenemos que tener bien claro que de la mano de Dios, que es Dios quien permite que suceda de esa manera, porque tiene un objetivo bien claro, mis hermanos. El grave problema es cuando nosotros nos desviamos del objetivo
cuando nosotros no tenemos nuestra mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe, y por eso sentimos eh, toda la negatividad de lo que nos está pasando. ¿Ah? Entonces, vemos cómo también aquí, pues exactamente es lo que está sintiendo el pueblo de Dios. Su angustia se profundiza con cada línea de los versículos del 10 al 12, cómo vemos que van con la derrota, después viene el despojo, la matanza, la dispersión y hasta la esclavitud. Entonces, vemos cómo cuando Dios permite algo así, pues es porque Él tiene algo en su plan perfecto, porque después, al final, vamos a ver cómo Dios revierte todo esto que aparentemente ha sido malo para el pueblo de Israel, lo convierte en bendición. Y es así como pasa con nosotros. Dice el salmista, nos pusiste, nuevamente la palabra nos viene a esta condición por proverbio entre las naciones. Pues aquí vemos evidentemente que han sido y sienten que han sido abandonados por Dios, y ellos sentían que se habían vuelto tan miserables en consecuencia que ahora eran un proverbio entre la gente, un dicho. Un proverbio es como los dichos que nosotros tenemos. Mira a los hebreos, mira su miseria, mira su desgracia, mira cuán bajo la ira de Dios ha abatido a un pueblo ofensor. Y de esta manera se sentían. Después se nos ve la condición del esparcimiento que Dios provoca del pueblo judío entre las naciones y la conciencia limpia del pueblo acerca de la idolatría. Ahora lo vamos a leer de los versículos 17 en adelante. Y todo esto pues parece indicar a primera vista que fue en tiempos después del exilio que se dio la composición de este salmo. Pero también hubo deportaciones antes del exilio, como lo podríamos leer ahí en el libro de Amós, en el capítulo 1, en los versículos 6 y el versículo 9. Y también lo podemos leer en el Salmo 60, en ese salmo davídico, que se asemeja muchísimo con este salmo. Pues esto es un recordatorio de que la derrota no era desconocida en los reinados de los reyes, hasta de los reyes leales. ¿Ah? Dios tiene un plan y Dios lo va a ejecutar 100%, mis amados. Dice la palabra de Dios ahí, cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Pues aquí vemos cómo el salmista se sentía humillado, y no solo por la derrota y la deshonra que sufrían a manos de los enemigos. Peor era la sensación de que se debía a que Dios había abandonado a Israel, o de que tal vez estaba en contra de ellos. Hasta este punto, como vemos, nosotros ya tenemos que considerar verdadera derrota cuando sentimos que el Señor no está con nosotros, cuando a través de nuestro caminar nos desviamos de tal manera que después sentimos una frialdad en nuestro ser hacia Dios. Esa es la mayor derrota que podemos experimentar, mis amados, porque estar sin la presencia de Dios un solo momento es más terrible que estar en una condición de pobreza, de necesidad, de angustia por miles de años. La presencia de Dios es lo más atesorado que debemos tener, mis amados. Es el tesoro más grande que debemos siempre estar cuidando y guardando. Estar en la presencia de Dios es lo más maravilloso que nos puede suceder. Entonces, cuando está alguien sintiendo que la presencia de Dios no está con él o que Dios le ha dado la espalda, pues es justamente lo que sentía en ese momento el salmista. ¿Eh? Y por eso dice, me vitupera y deshonra. Bueno, parece que después de burlarse del pueblo de Dios, pues los adversarios avanzaron a injuriar al mismo Dios. Pasaron de la persecución al pecado familiar más cercano, que es la blasfemia. Y esto, mis amados, lo sentimos más fuertemente cuando nosotros, al habernos desviado de los caminos de Dios,
permitimos que el enemigo venga y se aproveche, ¿verdad? Tome ventaja. Y es por eso que nosotros tenemos que ir rectos en el camino de justicia, en las sendas de justicia que Dios ha trazado para nuestras vidas. Ya de los versículos 17 al 19, el salmista protesta porque Israel se ha mantenido fiel a Dios. Y miren cómo dice el Salmo. Dice, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantes en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Eh, Aquí, pues el salmista se sentía obligado a decirle a Dios que a pesar del sentimiento de que habían sido abandonados, no se habían apartado de Dios, que se acordaban de Él y permanecían fieles a su pacto. Entonces aquí tenemos que ver que la mención del pacto tenía un propósito muy especial. Recuerden que bajo el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, y también a veces conocido como el pacto mosaico o el pacto del Sinaí, pues Dios prometió bendecir a un Israel obediente y maldecir a un Israel desobediente, como lo hemos visto ya en Deuteronomio 28, ¿verdad? Pues entonces ahora vemos cómo el salmista dio a entender que Dios ahora debe ser fiel a su parte del pacto, porque Israel había sido fiel a la parte de ellos. Entonces, fíjense bien, de Deuteronomio 28, desde el versículo 15 hasta el 68, pues nos enseña que la ley de Moisés había advertido de antemano que la desobediencia al pacto conduce al disgusto de Dios y en última instancia a ser derrotados, despojados, exiliados y hasta dispersados entre las naciones. Y es justamente lo que estaban viviendo. Y sin pretender la perfección, sin pecado, pues el salmista insistía en que, como un todo, el pueblo de Israel todavía estaba comprometido con Dios en corazón y en conducta. Por eso dice, no se ha vuelto nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Aquí, mis amados, podríamos llamar a este un salmo honesto y antipenitencial. Recuerden que varios salmos son profundos con un sentido de pecado y contrición personal. Pero aquí en el Salmo 44 sentimos que el salmista honestamente y no con justicia propia argumenta que su angustia actual no se debía a un pecado o rebelión que no se hubiera abordado, que no se hubiera de alguna manera visualizado. Y el hecho llamativo es que aquí hay un canto que revela una experiencia de derrota y humillación y por lo tanto, en consecuencia, de sufrimiento, perdón, para lo que no se encuentra ninguna causa en la conducta de los que sufren. Y pues este salmo explora las frustraciones desconcertantes que tienen su contraparte en la historia cristiana, ¿verdad? Cuando hemos tenido periodos de bendición y también periodos de esterilidad, cuando hemos tenido periodos de avance y periodos de retroceso, que pudieran corresponder a cambios aparentes en la lealtad o en los métodos de los hombres. Pero también tenemos que tomar en consideración de que Dios justamente nos lleva a transitar por caminos en donde Él no solamente prueba nuestra fe, sino que nos hace crecer en esa fe cuando nos pasa por crisol, cuando Él nos lleva a esos puntos de desierto, cuando nos lleva a esos puntos en donde sentimos que nuestra vida está siendo estéril, en donde sentimos derrota. Y es porque Dios quiere hacernos crecer y de esa manera nos lleva a una bendición mayor de la que nos podría haber dado si no nos hubiera pasado por ese tipo de condiciones. Y por eso el salmista dice, ¿para qué nos quebrantaste en el lugar de chacales? Y nos cubriste y nos cubrieras con sombra de muerte. Pues aquí vemos cómo en una protesta firme pero educada, el salmista insistía en que la fidelidad de Israel a Dios
había sido respondida por desastre enviado por Dios. Quebrantases, ¿verdad? Mejor que ser quebrantados por Dios que de parte de Dios. Mejor es en estar en lugar de dragones, o sea, de chacales, que en lugar de engañadores. Eso es lo que dice Spurgeon y tiene razón. Qué mejor bendición tenemos que sea Dios el que nos corrija, el que nos lleve a una condición en donde podamos nosotros ver que aunque sintamos que es algo negativo, aparentemente malo para nuestras vidas, en manos de Dios siempre va a venir a ser bendición, mis amados. No así cuando es el enemigo de nuestras almas o el hombre mismo el que está en contra de nosotros, porque la misericordia de Dios es verdadera, pero ¿qué podemos pedir de misericordia a un Satanás o a sus huestes? No podemos pedir misericordia de ellos, ¿verdad? Del hombre, muchas veces clamamos misericordia del hombre hacia nosotros y él simplemente sigue en su actitud equivocada. Pero cuando clamamos a la misericordia de Dios, pues vemos cómo a través de la obediencia, pues simplemente Dios aparece en nuestro encuentro y nos bendice. Tiene misericordia de Dios. Bueno, después del versículo 20 al 22, vemos la obediencia de Israel respondida con derrota. Fíjense bien, dice la palabra de Dios, si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? ¿Por qué? Porque él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Vamos a ver cómo el salmista continúa insistiendo en que Israel se había mantenido fiel. Se habían acordado del Señor y no habían orado a los ídolos, no habían alzado sus manos a dioses ajenos, porque si lo hubieran hecho, pues Dios lo sabría y no tendría sentido negarlo, ¿verdad? Él conoce los secretos del corazón. Recuerden que el Espíritu Santo es el que escudriña hasta lo más íntimo de nuestro corazón, mis amados. Recuerden también que era costumbre entre los antiguos, mientras oraban, extender sus manos hacia el cielo o hacia la imagen que estaban adorando, como si esperaran recibir el favor que estaban pidiendo. Por eso dice, no hemos alzado nuestras manos a Dios ajeno. Nosotros, gracias a Dios, pues ahora ya entendemos que cuando alzamos nuestras manos, las alzamos delante del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios que habla la Biblia, ¿verdad? Y esa es una bendición para nosotros. También la pregunta que hace el salmista es muy correcta. ¿No demandaría Dios esto? Pues esto significa que en lo que respecta al salmista, en su tiempo no hubo un momento de Acán como en Josué capítulo 7, donde la calamidad le sobrevino al pueblo de Dios debido al pecado oculto. ¿Ah? Ellos habían buscado sinceramente a Dios por tal entendimiento. Las palabras no lo habría descubierto Dios significan no nos lo habría descubierto Dios a nosotros. Es decir, no nos habría dicho Dios lo que hemos hecho mal si hubiéramos hecho mal. Por eso el salmista estaba como, de alguna manera, no solo confundido, sino que también él exigía, de alguna manera, que Dios diera una respuesta ante este tipo de cuestionamiento. Y por eso dice, por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como oveja para el matadero. Bueno, pues a pesar de su supuesta fidelidad a Dios, Israel era afligido con la muerte y estaban tan indefenso ante sus enemigos como ovejas que van a ser sacrificadas. Spurgeon dice, como si solo estuviéramos destinados a ser asesinados y hechos a propósito para ser víctimas, como si fuera tan fácil e inocente matarnos como matar ovejas. Normalmente, pues, las personas cuando han sido derrotadas en una guerra, pues se encuentran indefensas y ya no pueden tener resistencia. Es como cuando vemos un hato de ovejas, ¿verdad? El que las lleva, el pastor, el que las esquila, las puede tomar y simplemente esquilarlas incluso, ¿verdad?
puede matarlas y pues no pueden hacer nada. Simplemente es como lo habitual de un ejército derrotado, ¿no? Y dice, por causa de ti. Estas son palabras muy importantes. Significa que sufrieron en fidelidad a Dios y debido a su fidelidad a Dios, ellos pensaban que por causa de Dios estaban siendo llevados hasta ese nivel. Y sin desarrollar el pensamiento, este salmo sugiere un concepto revolucionario para el hombre o la mujer de Dios del Antiguo Testamento, que el sufrimiento puede no ser un castigo, sino simplemente una cicatriz de batalla. O sea, el precio de la lealtad en un mundo que está en guerra en contra de Dios. Muchas veces, mis amados, cuando un ejército se levanta en guerra, eh, pues se sufren las cicatrices de la batalla. No necesariamente tiene que ser la muerte. Y tal parece que era lo que estaban viviendo en este momento los israelitas en ese tiempo. Sufren por el amor de Dios. Simplemente en su fidelidad a Dios reciben un abuso mayor que si se hubieran conformado al mundo pagano existente. Recuerden que a toda acción corresponde una reacción. Cuando nosotros nos levantamos en el nombre de Jesús, pues va a haber alguien que se levante en contra, en una reacción correcta hacia esa condición. Digo correcta no en que sea correcto que se levanten en contra de nosotros, sino a atender de que a toda acción corresponde una reacción. Entonces, cada vez que nosotros nos levantamos para, eh, para glorificar el nombre de Dios, para exaltar su nombre, pues va a haber entes, va a haber personas que también se levanten en contra de eso, tratando de acallar nuestra condición de la adoración a Dios. Y es por eso que pues nosotros vemos que muchas veces recibimos mucho abuso de parte del enemigo cuando nos levantamos en fidelidad a Dios. El apóstol Pablo, perdón, citó este Salmo 44 del versículo 22, allá en Romanos 8, 35 y 36. Y el sentido es que incluso es tan terrible derrota y desgracia, ¿verdad? Que nada de esto puede separarnos del amor de Cristo o puede cambiar nuestro destino porque somos más que vencedores en Él. Este solamente es un cicatrices que de repente se nos generan en el fragor de la batalla que estamos viviendo día a día. El hecho de entender que nada nos puede separar de Dios, que así puedan venir abusos, ¿verdad? Que Dios permita, simplemente es porque el Señor nos está llevando a comprender que nada nos puede separar de su gran amor. Y así se nos recuerda el hecho de que los que somos del pueblo de Dios estamos llamados a soportar un sufrimiento para el que no hay explicación en este momento. Y ciertamente ninguno en su propia deslealtad puede generar una condición de explicar correctamente del por qué de repente pasamos por tales sufrimientos. Estos sufrimientos pueden ser parte del alto y santo privilegio de la comunión que tenemos con Dios. Nuestro Señor Jesús nos los lleva a una condición más fuerte. Recuerden cuando nos dijo, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Recuerden que el negarnos a nosotros mismos pues nos lleva al entendimiento de dejar nuestra zona de confort, dejar de alguna manera el hecho de pensar que nunca vamos a ser pues llevados a situaciones críticas. Tomar nuestra cruz es sufrir lo que de alguna manera como hijos de Dios tenemos que sufrir por el hecho de levantarnos y de levantar el estandarte de Dios en nuestra vida. Entonces, esto es lo que está sucediendo en este momento para el pueblo de Israel. Justamente eso. Ya de los versículos 23 al 26 hay una súplica y una oración de esperanza por ayuda. Y dice el salmista, despierta, ¿por qué duermes, Señor?
Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Bueno, mis amados, aquí vemos cómo la condición que permite Dios, que es aparentemente mala, que es aparentemente terrible para la vida del pueblo de Dios, lo trae a una condición de una confianza y de una declaración correcta. ¿Verdad? Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Porque ellos sentían que tal pareciera que Dios estaba dormido, ¿verdad? Pero luego viene la declaración, no te alejes para siempre. Eso que aparentemente fue muy malo para el pueblo de Dios, lo lleva a ver su gran necesidad de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que visualizar cuando estamos pasando por momentos difíciles. Fíjense bien, el salmista tenía la profundidad en su relación con Dios como para hablar esto libremente. Y Dios tuvo el amor y la gracia no solo para escucharlo, sino también para registrar esta oración en su bendita palabra. El salmista expresó abiertamente su sentimiento de que Dios había abandonado y olvidado a un Israel fiel. Pero vemos cómo el salmista en realidad no creía que Dios estuviera dormido, pero sí lo sentía así. ¿Cuántas veces tú y yo, por las cosas, las circunstancias que estamos pasando, tenemos percepciones hasta erróneas, equivocadas? ¿Cuántas veces hacemos conjeturas por lo que estamos viviendo, por el caos que está pasando en nuestra condición? Pero también vemos que aquí hay una libertad de expresión que solo se le puede permitir a los hombres inspirados. Hay ocasiones en que tú y yo vamos a declarar algo similar. Señor, no te siento. Señor, tal parece que ya me olvidaste. Acuérdate de mí. ¿Cuántas veces tú posiblemente has levantado ese tipo de oración? Pero en nuestras bocas siempre debe entenderse en un sentido figurado, porque yo creo y sé y declaro que tú en ningún momento verdaderamente tienes una idea de que Dios te abandonó. Es algo figurado, o sea, es algo que de repente nace de un corazón atribulado, de un corazón necesitado. ¿Ah? Este sentido fue poderosamente capturado cuando nuestro Señor Jesucristo durmió en la barca, cuando estaba el mar de Galilea completamente tormentoso, ¿se acuerdan? Y los discípulos temieron eh, perecer mientras nuestro Señor Jesucristo plácidamente dormía. ¿Y se acuerdan cómo clamaron para que Jesucristo despertara? Despierta, Señor, ¿qué no ves que perecemos? Y aunque la imagen del Señor dormido puede parecernos ingenua, pues también fue representada aquí en el Nuevo Testamento, en una condición clara de que Dios siempre tiene cuidado de nosotros. ¿Qué les dijo Jesús al respecto? Hombres de poca fe, tranquilos, yo estoy aquí con ustedes. Y si Dios está con nosotros, ¿qué nos va a poder pasar, mis amados? Sí, sentiremos el embate, ¿verdad? Si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en mar abierto cuando el mar está picado, de verdad es una cosa angustiante, mis amados. Son momentos que de verdad son apremiantes. Quisiéramos que rápidamente se calmara la tempestad, porque es una sacudidera, pero increíble. Hay ocasiones que siente uno que el barco o el medio de transporte que use uno se va a romper, se va a destruir. Yo creo que en ese momento era lo que sentían los discípulos de nuestro Señor Jesús. Y es justamente lo que sentimos cuando pues nuestra vida está en ese vaivén, en esa condición de gran tormenta. Pero recordemos que Dios siempre está con nosotros, que Él está en nuestra barca, que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. El salmista sentía y por eso exclama, dice, porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra.
Bueno, pues en cuerpo y alma Israel, el pueblo de Israel, estaba en el punto de crisis más álgido, en el punto de crisis mayor, en la cima de la crisis. Y también se sentían en la cima con ese, en lo más profundo del polvo de la vergüenza y la derrota. Y quiero decirles que aquellos que no son llevados a este estado de humillación por los sufrimientos externos, pues deberían hacerlo mediante la mortificación interna y la abnegación, mediante la contrición y la humillación, si verdaderamente desean hacer oraciones que el Dios de los cielos se digne a aceptar y a dar respuesta. O sea, nosotros tenemos que llegar al punto crítico de cuando sentimos que el agua nos llega hasta los aparejos, mis amados, en donde tiene que salir una oración desde un corazón contrito, humillado, desde un corazón que verdaderamente se ha abnegado y está mortificado, pero que está entregado a Dios. Así es como tenemos que llevar estas cosas en oración hacia el Padre Celestial. Y por eso ya viene después la petición, ¿verdad? Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Bueno, pues aquí vemos que el salmista ha expresado el problema de Israel de la manera más clara y contundente posible. Podríamos esperar que se enojara con Dios o que perdiera la esperanza. En cambio, el salmo lo deja confiado, ¿verdad?, en Dios, incluso en su dolor y su desilusión. Él hizo su llamamiento final, no sobre la base de lo que Israel merecía, sino sobre la base de por causa de la misericordia de Dios. Por eso dice, redímenos por causa de tu misericordia. Primero, si nos damos cuenta, el salmista le está diciendo a Dios que Israel estaba pasando por un tiempo en donde había sido obediente, no había pecado. Entonces estaba argumentando, se estaba queriendo defender ante un Dios que todo lo sabe, mis amados, y que Él sabe perfectamente bien que seguramente por allí había algo que no les había revelado del pecado que posiblemente estaba siendo castigado en ese momento, pero ahora el salmista al final ya no trata de defenderse, ya no argumenta por sus propios medios. Su argumento correcto es la misericordia de Dios. Por eso clamaba para que Dios se levantara en ayuda, en redención, por causa de su misericordia. Ese levántate para ayudarnos es una oración breve, pero dulce y comprensiva, que va muy al grano, mis amados. Es clara, es simple, es urgente, como todas las oraciones deben ser. Recuerden que nosotros no tenemos que darle tantas vueltas a las cosas. Dios es un buen entendedor. Y al buen entendedor, ¿cómo dice el refrán? Pocas palabras. No quiero decir con esto que nuestras oraciones tienen que ser exageradamente cortas siempre. Hay ocasiones en que nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios, derramando nuestro corazón, poniendo en claro muchas de las cosas que tenemos, mencionando nuestra sinceridad y constancia en nuestra adoración, pues solo como un argumento para llevarnos, para que Dios nos vea con compasión. Pero no debe ser la base de nuestra confianza y seguridad, o como si mereciéramos obligadamente la liberación por este tipo de oraciones, sino que lo que verdaderamente esperamos e imploramos es solo por la propia misericordia de Dios, que es rica y abundante, mis amados, gratuita. Es así como nosotros tenemos que acercarnos al Padre Celestial, en una adoración genuina, reconociendo lo que estamos pasando, sí, pero también viviendo la experiencia de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque Dios sabe el por qué viene esta condición. Amén. Bueno, pues ahora vamos a atender el Salmo número 45, mis amados. Es el rey ungido y su novia.
y vamos a estar estudiando también este salmo, yo creo que en varios días. Es un salmo un poquito más grande, pero bueno, vamos a ir avanzando. El título de este salmo, el salmo número 45, es Al músico principal sobre lirios, masquil de los hijos de Coré, canción de amores. Recordamos nuevamente que los hijos de Coré eran levitas de la familia de Coat, y para la época de David parece que servían en el aspecto musical de la adoración en el templo, como lo hemos visto en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 19. Ahora bien, la frase sobre lirios puede referirse a la belleza general de la composición, a la melodía o incluso a un instrumento de 6 cuerdas conocido como shoshanim, que es la traducción literal del hebreo. Shoshanim. No hay una traducción al español porque es un instrumento que no podemos darle otro nombre, ¿ok? Y posiblemente pueda ser la frase sobre lirios a que se refiera a este instrumento. Y de manera indirecta, Carl Luis vio este salmo apuntando hacia el nacimiento de nuestro Señor, hacia la Navidad. Y dice Carl Luis: el nacimiento de Cristo es la llegada del gran guerrero y el gran rey, también del amante, el esposo, cuya belleza supera a la del hombre, pero no solo el esposo como amante y deseado, sino también como el esposo, también que hace fecundo, el padre de los hijos aún por engendrar y nacer. Eso lo dijo Carl Luis, y pues vamos a ver del por qué hace este comentario, ¿ok? La primera parte que vamos a estudiar el día de hoy, vemos la gloria del rey. Y en el capítulo 1, en el versículo 1, pues está listo para escribir este salmo. Y dice la palabra de Dios: rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Bueno, el tono de este salmo, ¿verdad? Dice ahí mismo que es palabra buena. Aquí hay una sensación de alegría y celebración en todo el salmo. Sin embargo, estas palabras también insinúan que el salmista tuvo un sentido de inspiración al escribir esto, como si la palabra buena fluyera dentro de él. Y es lo que hace muchas veces el Espíritu de Dios, ¿verdad? Inspirarnos para levantar nuestro cántico nuevo, nuestras plegarias, nuestra adoración delante del Rey de una manera que viene ya desde lo profundo de nuestro corazón como una palabra buena. Y por eso el corazón se rebosa, ¿verdad? Entonces, el lenguaje de este versículo, pues vemos que es tan inusual que algunos comentaristas creen que el poeta está afirmando una inspiración especial. Y seguramente pudo haber sido de esa manera, que el Espíritu Santo de Dios en ese momento le hubiese inspirado de una manera muy particular. Spurgeon dice al respecto que es algo triste cuando el corazón es frío con un asunto bueno, y peor cuando es cálido con un asunto malo, pero incomparablemente bueno cuando un corazón cálido y un asunto bueno se encuentran. Y es así como nosotros tenemos que vivir, ¿verdad? Viendo la bondad de Dios en nuestra vida en una condición de calidez, de amor. Y dice el salmista: dirijo al rey mi canto. La idea es que este salmo es sobre el rey, o es para el rey. Entonces, el salmo celebra una boda real, pero no hay un lugar firme para conectarlo con un rey específico de la casa real de David. Y muchos comentaristas más antiguos consideran la boda de Salomón con la princesa de Egipto, pero esto tampoco es seguro, mis amados. Al mismo tiempo, vemos que el texto del Salmo mismo y la forma en que en el Nuevo Testamento se cita este Salmo, pues requieren que consideramos su tono general y muchas de sus líneas específicas para hablar del Rey Supremo, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por su lenguaje y su título, una canción de amor, el Salmo entra con la misma claridad en la categoría de verso literal de boda.
pero sin duda habla de Cristo. Y es una prueba suficiente de que en un nivel de significado no tiene por qué excluir al otro. Pero en Efesios, por ejemplo, capítulo 5, versículo 32, y en otros versículos, supone el asunto fuera de toda duda. O sea, aquí se nos hace la referencia completa ya en el Nuevo Testamento de que este salmo fue una canción de amor en referencia a nuestro Señor Jesucristo por su amada iglesia. Amén. Entonces, hay un escritor que se apellida Boyce que dice, debemos asumir entonces que el poeta está escribiendo sobre un rey judío específico, cuya identidad se desconoce, pero que también está mirando hacia adelante y hacia arriba a ese rey ideal prometido cuyo reinado perfecto y eterno fue prefigurado por la monarquía judía en la persona de nuestro Señor Jesucristo. McLaren señaló que en el original es dirijo a un rey, sin el artículo específico de al rey. Entonces, la ausencia del artículo definitivo sugiere que el oficio es más prominente que la persona. Y esto nos da un entendimiento de que propiamente fue dirigido a un rey en la presencia de nuestro Señor Jesús. Amén. O sea, a él es al que está dirigido este salmo. Entre los versículos 2 al 5 vemos la belleza, la majestad y la grandeza del rey novio, cuando se presenta como novio. Y dice la palabra de Dios, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Bueno, pues esto comienza cuando dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, con una descripción poética y poderosa del rey, alabándolo y exaltándolo tanto por lo que es como por lo que hace. El salmista vemos cómo comienza simplemente señalando la belleza del rey, diciendo que él es más hermoso que todos los demás. McLaren dice que este monarca es más hermoso que los hijos de los hombres y que la nota de excelencia sobrehumana se da desde el principio. O sea, por eso podemos ver que se está declarando aquí a nuestro Señor Jesucristo como ese rey. Y creemos que el énfasis aquí está en el carácter del Mesías, en la belleza de su de su naturaleza y personalidad. ¿Se recuerdan cuando en Isaías 53:2 dice que el Mesías no fue notable por su apariencia física o belleza? Pues cumplido en Jesucristo, podemos decir que nunca hubo un ser humano más hermoso que Jesús de Nazaret. Y esa es la verdad. Nosotros hemos aprendido a ver a nuestro Señor Jesucristo no con una apariencia física, sino en toda su magnitud, su esencia, su naturaleza misma. Y por eso para nosotros Él es el ser más hermoso, el más deseado, ¿verdad? Entonces vemos que también podemos ver que su alma era como una rica perla en una concha áspera, como el tabernáculo, con pelo de cabra por fuera, pero de oro por dentro. Y así lo tenemos que aprender a ver. La gracia se derramó en tus labios, pues la belleza del rey se extiende a sus palabras, las cuales están llenas de gracia. Sus labios bendecidos por la gracia pronuncian siempre, obvio, palabras llenas de gracia. Y esto fue maravillosamente cierto en el caso de nuestro Señor Jesús. En sus primeros años, ¿verdad? Se dijo, y todos hablaban o daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca. Eso lo leemos en Lucas 4:22. Y aún los enemigos de Jesús dijeron, ahí en Juan 7:46, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Recordemos que su palabra ha instruido a los ignorantes
Ha resuelto a los dudosos, ha consolado a los dolientes, hizo reclamo a los malvados, silenció a sus adversarios, curó enfermedades, controló los elementos y resucitó a los muertos. ¿Qué mayor palabra podemos esperar de alguien diferente de nuestro Señor Jesús, mis amados? ¿Se dan cuenta cómo este salmo nos va dirigiendo tan específicamente al ungido, al Mesías, al esperado? Y por eso dice ahí, por tanto Dios te ha bendecido para siempre, pues en la belleza de su carácter y la gracia de sus palabras, el rey disfruta de la bendición de Dios y la disfruta para siempre. La frase por tanto Dios también sugiere que hay un aspecto o dimensión de la deidad que no está incluido en el rey del que se habla en este salmo. Y hay un aspecto o dimensión de Dios que trata con él y lo bendice. Por eso podemos visualizar que está hablando del Dios Padre y el Dios Hijo, ¿ah? En ese sentido. Cuando dice, ciñe tu espalda sobre el muslo, oh valiente, pues el rey es hermoso en carácter y habla palabras llenas de gracia, pero no se parece en nada a un hombre suave o afeminado, ¿eh? Este rey es un hombre de guerra, un valiente armado con una espada. Y podemos ver que la redacción de este salmo es probablemente la fuente de algunas de las redacciones de la descripción de Juan del regreso triunfal de Jesús allí en Apocalipsis 19, entre los versículos 11 al 16. Ustedes y yo ya podemos ir juntando propiamente toda la información que la Biblia nos da, porque ya nos hemos dado a la tarea de leer la Biblia completa, ¿verdad? La mayoría de nosotros. Entonces, es fácil traer de recuerdo cómo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En su regreso triunfal, pues lo está declarando como un guerrero, ¿verdad? Que viene perfectamente ataviado en una condición de triunfo total sobre su enemigo. Oh valiente, pues este es un título bien merecido. Spurgeon hace el comentario, dice que es un título bien merecido y no otorgado por cortesía vacía como las serenidades, excelencias y altezas de nuestros compañeros mortales, esos títulos que no son más que soplos de vanagloria. No, Jesús es el más verdadero de los héroes. La adoración de los héroes solo es, en su caso, encomiable. Él es el poderoso para salvar, pero también es poderoso en amor y misericordia. Eso lo dice Spurgeon y tiene mucha razón. Dice la palabra que cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. El rey está lleno de majestad y bendición, pero no principalmente por conquista y fuerza. Estos fluyen de su amor, de su humildad y de su justicia. Recuerden cuando nuestro Señor Jesucristo se declara a sí mismo como manso y humilde de corazón. Aquí viene la verdad. Es como nos conectamos correctamente. Por lo tanto, el esplendor y majestad hablan de sus victorias pasadas y la confiada expectativa de victorias adicionales cada vez que marcha al frente de sus tropas. Y hoy quiero decirte que Jesús marcha frente a nosotros y Él es el que nos da la victoria, mis amados. Amén. Dice, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Bueno, pues en el pensamiento del antiguo Israel, la diestra hablaba de la fuerza y la habilidad de una persona, porque la mayoría de la gente es diestra, ¿verdad? Y esto significa que el ejército de la fuerza y la habilidad del rey le enseña y le enseña cosas terribles. Aplicar esto a Jesucristo puede ser o parecer un poco extraño, mis amados. Quizá nos podríamos preguntar qué cosas terribles aprendió Jesús por medio de su propia diestra. Bueno, pues allí en Hebreos capítulo 5, versículo 8, dice de nuestro Señor Jesucristo, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces podemos ver que Jesús aprendió la práctica de la obediencia en la prueba de fuego de su propio sufrimiento. Este fue un ejercicio de su fuerza y habilidad y una de las cosas terribles que tuvo que aprender. ¿Qué nos ha parecido a nosotros, a ti y a mí, cuando hemos tenido que aprender
en esta vida, pues la obediencia a nuestro Padre Celestial en esa prueba de fuego que Él mismo nos pone, donde nos pasa por el crisol, donde de repente nos pasa por este desierto, ¿verdad? Y tenemos que aprender, y es doloroso muchas veces. Son cosas terribles que nosotros no quisiéramos pasar, pero que eso nos enseña grandemente lo que tenemos que hacer, obedecer a Dios. Y así fue como nuestro Señor Jesucristo, relacionado al comentario de Hebreos 5:8, pues es justamente lo que aprendió. Esa obediencia a través de lo que padeció. Y bueno, entonces dice la palabra de Dios, tus saetas agudas penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Recuerden que las armas del rey pues son muchas. No solo tiene una espada, sino también tiene saetas agudas, listas y enviadas en contra de sus enemigos. Su poder somete al mundo y por eso dice, con que caerán pueblos debajo de ti. Jesús dispara sus saetas al corazón y son agudas y están listas y son capaces de perforar. Podemos ver cómo los conversos de Pedro se compungieron de corazón y los oyentes de Esteban también se compungieron de corazón. O sea, cuando Dios dispara sus saetas, siempre va a haber un efecto en el corazón del ser humano. Eso lo podemos ver ahí en Hechos 2:37 y en Hechos 7:54. Spurgeon dice al respecto que estas saetas se mencionan en plural porque si bien hay saetas de convicción, también hay saetas de justicia, también hay saetas de terror y también hay saetas de misericordia, saetas de consolación. Si bien hay saetas que matan el pecado, pues también hay saetas que matan la desesperación, que también es un pecado. Y así como hay saetas que golpean y matan nuestras esperanzas carnales, así hay otras saetas que destruyen eficazmente nuestros temores pecaminosos. Y todas estas saetas están afiladas en el corazón de los enemigos del rey. No hay ninguna Roma en toda la aljaba. ¿Qué está diciendo aquí Spurgeon? Que todos ustedes y yo somos esas saetas que estamos afilados. No hay ninguna Roma, no hay ninguna chata, no hay ninguna que no vaya a ser el efecto para lo cual Dios envía. Sabes que a ti y a mí el Señor nos envía como esas saetas para bendecir a muchas personas a través de la bendita palabra de Dios. Y estamos en su aljaba, justamente, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, todo lo que Dios ha provisto para nosotros es justamente a través de esas saetas afiladas que envía a nuestro corazón cuando es necesario. ¿Matan a veces nuestras esperanzas carnales? Sí, porque tiene que ser muerta nuestra carnalidad para poder vivir la experiencia espiritual y poder entender propiamente todo esto. Amén. Ya de los versículos 6 al 7, Dios alaba al rey Mesías como Dios. Y esto lo vamos a ver a partir de mañana. Les voy a pedir, por favor, que entonces lean el Salmo número 45, del versículo 6 en adelante, para poder ir avanzando y de esa manera, pues, ir comprendiendo todo esto. Este es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios y para